Hoy nos adentramos en la historia de un hombre que nunca disparó un arma en los crímenes que lo hicieron famoso, pero cuya influencia manipuladora creó uno de los capítulos más aterradores en la historia criminal de Estados Unidos. Bienvenidos a Tras la Sangre, el canal donde exploramos las mentes más oscuras del crimen real y los asesinatos que estremecieron al mundo. Charles Manson, la mente detrás del culto del horror. Charles Mills Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, tenía apenas 16 años y era alcohólica. Nunca conoció a su padre biológico. Desde el primer día, la vida de Charles estuvo marcada por la inestabilidad y el abandono. Su infancia fue una cadena de hogares rotos, mudanzas y desprecio. Kathleen lo dejaba durante semanas en casas de parientes o conocidos, mientras se sumergía en el alcohol y las calles. En una ocasión, intentó venderlo a cambio de una jarra de cerveza. El niño aprendió pronto que no podía confiar en nadie. Con apenas 9 años, Manson comenzó a delinquir. Pequeños robos, fugas constantes y problemas escolares. Pasó por instituciones para menores, donde sufrió abusos físicos y otros. En lugar de corregirlo, esos lugares lo endurecieron. Allí descubrió dos cosas: que la violencia era un lenguaje de poder y que la manipulación era una herramienta de supervivencia. Mientras otros niños soñaban con juegos o aventuras, Charles soñaba con venganza. Creció convencido de que el mundo era hostil, que la sociedad lo había rechazado antes de darle una oportunidad. Esa visión oscura fue el germen de la filosofía que más tarde usaría para manipular a decenas de jóvenes y convertirlos en sus seguidores. Charles Manson pasó más de la mitad de su juventud y adultez temprana tras las rejas. Desde 1951 hasta 1967, fue arrestado en múltiples ocasiones por robo de autos, falsificación de cheques y proxenetismo. A los 32 años ya era un veterano del sistema penitenciario. Allí aprendió dos cosas fundamentales: manipular a los demás y estudiar sus debilidades. La cárcel fue su verdadera escuela. Mientras otros reclusos se resignaban, Manson observaba, imitaba y perfeccionaba técnicas de control. Aprendió sobre psicología básica, música y hasta retórica. Descubrió que podía seducir y convencer, no con la fuerza bruta, sino con el poder de las palabras. Esa habilidad se convertiría en su arma más letal. En 1967, fue liberado tras cumplir una condena por fraude. Era el año del verano del amor, en plena explosión de la contracultura hippie en San Francisco. Las calles estaban llenas de jóvenes que buscaban paz, libertad, drogas psicodélicas y un sentido diferente a la vida. Charles llegó en el momento exacto. En un ambiente de desilusión hacia la política y la sociedad tradicional, sus discursos encontraron terreno fértil. Con una guitarra en mano y palabras que mezclaban espiritualidad, rebeldía y apocalipsis, Manson comenzó a atraer seguidores. Muchos eran jóvenes vulnerables, chicas que huían de hogares rotos y muchachos desencantados con la guerra de Vietnam y el capitalismo. Él les ofrecía lo que nunca habían tenido: pertenencia, amor y un propósito.
A finales de 1967, Charles Manson ya no era un simple exconvicto en busca de un lugar en el mundo. Había encontrado su poder, la capacidad de manipular. Poco a poco, comenzó a reunir a un grupo de jóvenes que lo seguían con devoción ciega. A ese grupo lo llamó la familia. Nombres como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Linda Kasabian y Leslie Van Houten se convertirían después en figuras infames dentro de la historia criminal. También había hombres en el grupo, como Tex Watson, quien se transformó en el ejecutor más brutal de las órdenes de Manson. El centro de operaciones de la familia fue el Spahn Ranch, un viejo rancho abandonado a las afueras de Los Ángeles. Allí, bajo drogas psicodélicas, rituales sexuales y discursos apocalípticos, Manson consolidó su papel como profeta. Predicaba que era una reencarnación de Cristo, que el mundo se acercaba a un apocalipsis racial y que solo ellos serían los elegidos para sobrevivir. En el rancho, los seguidores entregaban sus cuerpos, su dinero y sus voluntades a Manson. No había propiedad privada, no había independencia, todo giraba en torno a él. Su palabra era ley, su mirada era mandato y su voz era profecía. Muchos aseguraban que bajo el efecto del LSD y las interminables sesiones de manipulación, podían sentir que él tenía un poder sobrenatural. En el Spahn Ranch, Charles Manson dejó de ser simplemente un líder de comuna hippie. Se convirtió en un profeta apocalíptico. Bajo el efecto de LSD y largas sesiones de manipulación, convenció a sus seguidores de que se acercaba una guerra racial inevitable entre blancos y negros. A esa guerra la llamó Helter Skelter, tomando el nombre de una canción de The Beatles. Según su delirio, la canción escondía mensajes secretos dirigidos a él y a su familia. Aseguraba que los Beatles eran ángeles que le hablaban directamente, confirmando su misión como líder de los elegidos. Les decía que pronto habría un caos total. Los afroamericanos se levantarían contra los blancos, pero serían incapaces de gobernar. Entonces, la familia Manson saldría de sus escondites en el desierto para convertirse en los nuevos gobernantes del mundo. Para reforzar esta visión, Manson hacía que su grupo escuchara repetidamente el álbum The White Album. Se detenía en canciones como Helter Skelter, Revolution 9 y Blackbird, interpretando cada letra como una profecía divina. Lo que para millones de jóvenes era música psicodélica, para Manson era un manual de instrucciones para el fin del mundo. La familia comenzó a prepararse. Manson ordenaba ensayos de supervivencia en el desierto, enseñaba a sus seguidores a esconderse en cuevas y los convencía de que eran los soldados elegidos de un nuevo orden. Bajo el control de drogas, sexo grupal y una doctrina de miedo, sus discípulos perdieron toda voluntad propia. El delirio de Helter Skelter no era solo un discurso extraño de un hippie drogado, era un plan de acción. Manson necesitaba acelerar el caos que predicaba, y la manera de hacerlo sería a través de asesinatos que parecieran ataques raciales. La música se había transformado en profecía, y la profecía en un mandato sangriento. El 8 de agosto de 1969, Charles Manson dio la orden a algunos de sus seguidores más leales, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian.
La misión era simple pero aterradora: sembrar el caos, iniciar Helter Skelter. La primera parada sería la casa de un productor musical en Cielo Drive, Beverly Hills, sin importar quién estuviera adentro. Aquella noche, dentro de la mansión se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, embarazada de 8 meses. Con ella estaban 3 amigos: Jay Sebring, Wojciech Frykowski y Abigail Folger. Lo que debía ser una velada tranquila en una lujosa residencia de Hollywood se transformó en una carnicería. Los seguidores de Manson irrumpieron en la casa. Tex Watson lideró el ataque, gritando: «Soy el demonio y he venido a hacer el trabajo del demonio». Los presentes fueron brutalmente atacados. Sharon Tate, suplicando por la vida de su hijo no nacido, fue asesinada sin piedad. En las paredes, los asesinos escribieron mensajes con sangre, entre ellos la palabra pig, cerdo, siguiendo las órdenes de Manson para simular un ataque racial. La ciudad de Los Ángeles despertó al día siguiente en estado de shock, pero el horror no había terminado. Al día siguiente, el 9 de agosto, Manson ordenó otro ataque. Esta vez, las víctimas fueron Leno y Rosemary LaBianca, una pareja de clase media acomodada. Fueron atados, apuñalados y asesinados en su propia casa. Una vez más, mensajes sangrientos aparecieron en las paredes: Death to pigs, Helter Skelter. El doble crimen, ejecutado en 2 noches consecutivas, sacudió no solo a California, sino al mundo entero. La combinación de brutalidad, el simbolismo en los mensajes y el hecho de que fueran jóvenes de clase alta y celebridades puso a Manson y su familia en el centro del terror mediático. En cuestión de días, lo que había comenzado como un delirio apocalíptico se convirtió en uno de los asesinatos más icónicos y aterradores de la historia moderna. La familia Manson había dejado de ser un culto hippie y se había revelado como un ejército del horror. Tras los asesinatos de Sharon Tate y los LaBianca, Los Ángeles vivía en estado de paranoia. Nadie se sentía seguro. Durante meses, la policía investigó sin lograr avances claros, pero una serie de robos cometidos por miembros de la familia en el desierto llevó finalmente a las autoridades hasta el Spahn Ranch. Allí, en octubre de 1969, se realizaron redadas. Lo que comenzó como una investigación por robos y vandalismo terminó revelando conexiones directas con los brutales asesinatos en Cielo Drive. Testimonios de desertores de la familia confirmaron lo que parecía increíble: Charles Manson había ordenado los crímenes, aunque nunca empuñó un arma. El juicio comenzó en 1970 y se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Manson entraba a la sala con una X tallada en la frente, declarando que había muerto para el mundo. Sus seguidoras más leales, como Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, lo imitaban, tallando símbolos en sus propias frentes. Después, Manson transformaría esa X en una esvástica, dejando clara su identificación con el odio y el caos. Dentro y fuera de la corte, Manson se comportaba como un mesías oscuro. Interrumpía al juez, cantaba, gritaba y manipulaba a la prensa con frases enigmáticas.
Seguidoras lo esperaban a las puertas del tribunal, cantando y defendiendo su inocencia como si fueran parte de un ritual macabro. Pero las pruebas eran irrefutables. Testimonios de los asesinos directos, confesiones, mensajes escritos con sangre y la conexión con los crímenes en Cielo Drive y la casa de los LaBianca. En 1971, Charles Manson y varios de sus seguidores fueron condenados a pena de muerte. Sin embargo, la historia dio un giro. En 1972, California abolió temporalmente la pena de muerte, lo que conmutó las sentencias a cadena perpetua. Así, Manson pasó el resto de su vida tras las rejas, pero su nombre ya se había grabado en la cultura popular como símbolo del mal absoluto. Condenado a cadena perpetua, Charles Manson fue enviado al sistema penitenciario de California. Allí pasó más de 4 décadas hasta su muerte en 2017, pero aunque estaba tras las rejas, su influencia y su mito siguieron creciendo. En prisión, Manson no se convirtió en un preso común. Recibía cientos de cartas de admiradores, fanáticos y hasta jóvenes que lo veían como un ícono contracultural. Algunos lo llamaban profeta, otros lo veneraban como una figura rebelde contra el sistema. Entrevistas televisivas lo mantuvieron en la esfera pública. Frente a las cámaras, Manson hablaba en acertijos, lanzaba miradas perturbadoras y usaba frases enigmáticas que desconcertaban a periodistas y espectadores. Su frente marcada con la esvástica se convirtió en símbolo de su desafío y de su culto al caos. Durante esos años, se dedicó a la música, a escribir y a dibujar, pero sobre todo, continuó ejerciendo poder sobre mentes vulnerables. Incluso hubo quienes intentaron casarse con él, convencidos de que era un líder espiritual incomprendido. Charles Manson murió en noviembre de 2017, a los 83 años, en un hospital de California. Con él se apagaba una vida marcada por el crimen, la manipulación y el culto a la violencia, pero su muerte no puso fin a su historia. El nombre de Manson sigue siendo sinónimo de maldad. Sus crímenes no solo impactaron a las víctimas y sus familias, sino que cambiaron la percepción de toda una generación. El verano del amor terminó con sangre, y la contracultura hippie quedó manchada para siempre con el horror de Cielo Drive. El legado de Charles Manson no es solo el de un asesino, sino el de un manipulador que convirtió ideas en cuchillos y seguidores en verdugos. Su historia demuestra que el mal no siempre se esconde en la violencia directa. A veces se disfraza de música, libertad y revolución. Y es precisamente eso lo que lo convierte en uno de los monstruos más inquietantes del siglo XX, porque Manson no mató con sus manos, pero su sombra sigue pesando sobre la historia. Si esta historia te estremeció, suscríbete ahora a Tras la Sangre, activa la campana, dale like y comparte. Quédate con nosotros, porque lo que viene te pondrá los pelos de punta.